El icónico barrio Bravo, ese del cual se han hecho películas, documentales y varios videos de YouTube que retratan la cruda realidad con la cual conviven los habitantes de esta icónica colonia de la Ciudad de México. Pero de entre todo lo que pueda haber aquí, delincuencia y crimen, se haya entremezclado un submundo oscuro, uno que corresponde al mundo esotérico y paranormal, y el cual ha tenido un acercamiento con varias personas que visitan este icónico barrio, o incluso con los mismos tepiteños. Hoy tendremos un cóctel de 1 hora de historias aterradoras, sucedidas en Tepito, una recopilación que estoy seguro te va a aterrar de sobremanera. Es así que sin más, pasemos con las historias del día de hoy. Desde que ocurrió lo de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, fue como si la ciudad se hubiera sumido en un silencio obligado. Por más impotencia que se sintiera sobre cualquier suceso, no podías decir nada. El terror que sentíamos ni siquiera era por nosotros mismos, sino por lo que podría pasar a nuestros familiares. En estos tiempos se quejan por peleas ridículas entre partidos políticos, a quienes no le interesamos en lo más mínimo. Lo que antes se vivía, eso sí era motivo para luchar. Pero adivina qué, si alzabas la voz te silenciaban. En esos años ya trabajaba en la fiscalía y claro que me tocó ver un sinnúmero de cosas horribles. El año de Tlatelolco, todo era confusión. No sabíamos qué hacer. El mismo gobierno había dado la orden ese día. ¿A quién se supone que teníamos que investigar? Tuvieron que pasar 2 años para que las cosas volvieran a la normalidad dentro de lo que cabía. En el año del 70 nos asignaron un nuevo caso, Tepito. Nadie quería tomar este tipo de casos, pues no tenía sentido investigar. Siempre les daban carpetazo porque la realidad es que era nula la posibilidad de encontrar información de nada. En ese tiempo la gente siempre estaba a la defensiva, no le gustaba ver policías por esa zona, no cooperaban, y es que sería difícil negar que la mayoría de las personas estaban involucradas en asuntos de delincuencia. Pero bueno, no podíamos negarnos a los casos, así que recibimos la carpeta y decidimos leerla. Esa vez éramos 2 compañeros, mi ahora difunto cuñado Luis y Marta, una compañera con la que nunca volví a tener contacto después de este caso. La carpeta era extraña: desapariciones de pequeños, trata, videos y posibles sacrificios. Tepito siempre ha estado envuelto en todo tipo de cosas extrañas, aparte de lo ilegal. En ese momento ni siquiera existía un grupo de la delincuencia como lo existe hoy en día. Antes eran células diferentes quienes se disputaban el terreno, pero esos reportes relacionados a esoterismo no eran nuevos. Al final del día siempre había gente loca por todos lados. Básicamente teníamos que investigar desapariciones por una de las zonas de vecindades de Tepito. Por obvias razones, nadie quería ir a esas zonas cuando se tenía que investigar. Tratábamos de llegar lo más desapercibidos posibles, pero siempre haciendo saber que éramos la autoridad. Me gustaba mucho trabajar con mis compañeros. Ya teníamos como un sistema de pasos a seguir en todos nuestros trabajos. Nunca íbamos a la ubicación exacta. Siempre comenzábamos en un radio de 2 kilómetros a la redonda. Como sabrán, los chismes llegan rápido. Noticias como esas, relacionadas a la delincuencia, se esparcían más rápido. Y en esos lugares, si alguien que se llega a enterar de los chismes, son los de las tienditas de abarrotes. Dejábamos el auto en otro lugar y caminábamos para despistar. Pero algo es cierto de lo que se dice de Tepito, y es que una vez que pisas, ya te tienen ubicado. Desde que entras y sales, siempre hay alguien vigilándote. Llegamos a la primera tienda, y como siempre entrábamos con una plática muy común. Escogíamos unas cuantas cosas, y de pronto Marta hacía el comentario: ¿Vieron que andan robando niños? Según llevan varios desaparecidos. Qué feo, ¿verdad? Pero ni desgastarse pensando. Ya saben que esas cosas nunca se arreglan. Así son las cosas aquí. Nunca se arreglan, solo las olvidan. Con la plática, habíamos captado la atención del señor de la tienda, un viejito agradable a primera vista. Nosotros nos unimos a la plática,
y ahí con mucha paciencia a seguirla y esperando sacar algún tipo de información. Él nos contó que las cosas habían estado un poco raras de un tiempo para acá. Personas extrañas fueron vistas por la zona. Lo más extraño era que nadie supiera de dónde salían o a dónde iban, porque ahí todo se sabía. Habíamos dado con la persona correcta. Él tenía toda la información. La vecindad que mencionaba era la ubicación exacta de la investigación. Pues eso dicen, que nadie sabe de dónde salen ni dónde van, pero casi estoy seguro que volvieron a abrir los túneles. De repente, ese detalle captó toda nuestra atención. Los túneles de Tepito eran un mito. De ser verdad, ese señor sabía acerca de ellos. ¿Cuáles túneles?, le pregunté. No, pues ustedes están todavía muy jóvenes. Cuando éramos chicos, muchos de los de mi edad entrábamos a jugar a los túneles. Pero tenías que conocerlos muy bien, porque habían unos que de repente dejabas de pisar suelo y caías al vacío. Allá nadie te encontraba, pero conociéndolos bien, salías a otras vecindades. Es más, a otras colonias. Había gente que decía que llegaban hasta el centro, pero jamás encontramos esos túneles. Y los chamacos ya no salieron. Muchos de ellos ni siquiera sabemos dónde quedaron. ¿Y esos túneles para qué los hicieron?, le preguntó Luis. Fingíamos estar fascinados con sus historias de juventud para que él soltara más información. La verdad es que lo que tengo de memoria, esos túneles ya existían, y mis abuelos decían lo mismo. Según dicen, los hicieron los que andaban de delincuentes en ese tiempo, pero no estoy muy seguro. Si este señor no tenía ningún problema mental, entonces los túneles de Tepito no eran ningún mito, eran reales. Oiga, ¿usted sabe dónde están las entradas? Sí, yo sé dónde están todas las entradas, pero ya tiene tiempo que sellaron todas. Miren, para serles sinceros, ni debería decírselos, pero ya la gente sabe quiénes son ustedes y a lo que vinieron. Nunca les hacemos caso a esos colegas, ni a la policía, pero a mí la verdad sí me preocupa que estén desapareciendo los pequeños. Y de la nada, el cuarto punto de la lista de la investigación: posibles sacrificios. Mire, ahí en los túneles cuando uno está chamaco ve cosas que no le da importancia, pero ya cuando crecimos y seguíamos entrando a veces, empezábamos a darnos cuenta de cosas que siempre estuvieron ahí. No sé si siempre los hicieron así desde el principio, pero había cosas raras en las paredes. Escuchaban ruidos extraños, y hubo quienes dijeron que les tocó ver cosas que no deberían estar ahí. Uno de los famosos vacíos que parecían no tener fin. Aventábamos cosas y nunca se escuchaba nada caer. Aventábamos cosas con lumbre y solo se apagaba en algún punto de su caída. Había sido demasiada información de golpe. Ese señor nos había contado una historia increíble, pero estábamos dudando en creerle o no. Era demasiada información exacta. Si todo eso era real, aún quedaban preguntas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué aparecían y desaparecían de la nada? ¿Tenían algo que ver con las desapariciones? Y lo más importante, al menos para ese momento, es que ya nos tenían ubicados, y si ya sabían quiénes éramos, ¿qué pasaría? Miren, por lo pronto ya váyanse, antes de que sea noche. Mañana vengan más temprano. Es peligroso que anden por ahí de noche. La gente vieja como yo fuimos los que sacamos adelante a Tepito. Al menos por eso se nos tiene un respeto. Voy a pedir que los dejen trabajar, pero no les aseguro nada. Lo que sí es que hay gente aquí trabajando. Si mañana me dan permiso de que estén aquí, yo personalmente les muestro una entrada que aún existe a los túneles. Ya te adelanto, solo eso les puedo ayudar, pero como les dije, solo si me permiten. Nos despedimos y comenzamos a caminar hacia el auto. Fueron casi 5 cuadras en completo silencio, cada uno dando vueltas en su cabeza a todo lo que acabábamos de escuchar. Luis siempre pensaba lógicamente. Seguramente iba a estar descartando datos de los que nos había dado aquel señor y que serían los más inverosímiles. Marta, en verdad, iba a estar comprometida en este caso. Y es que si todo era real, ¿qué carajos estaba pasando en esos túneles? Llegamos a la oficina y después de una plática algo incómoda con el jefe, hicimos todo el papeleo. Al contarle al jefe
Todo lo que habíamos escuchado un rato atrás, sinceramente ya no se escuchaba igual. Ya no se oía tan real. Parecía más bien una historia fantasiosa de un anciano. El jefe estaba sorprendido de nuestro desempeño. Nosotros estábamos sorprendidos. Nos dejábamos envolver demasiado rápido, sin siquiera obtener otra fuente de información. Y más vale que esos túneles fueran reales, o si no, hubiéramos hecho el ridículo en la oficina. Llegó el otro día y ya volvimos a estar concentrados. No sabíamos qué nos había pasado el día anterior, pero no podía volver a pasar. Ya no tenía caso dejar el auto lejos de la tienda. Llegamos directamente. Hubieran dado el permiso o no, nosotros de todas maneras teníamos que estar ahí para hacer la investigación. Llegamos con el señor, lo saludamos y comenzamos a tener más atención a cada detalle alrededor. Al parecer habíamos tenido suerte. Nos dejarían hacer nuestro trabajo, siempre y cuando no nos metiéramos en nada más de lo que teníamos que investigar. El anciano comenzó de nuevo con largas historias, diciendo que la mayoría de las entradas estaban debajo de los lavanderos de las vecindades, pero esos ya estaban todos cerrados. Además, eran en los cuartos de algunas vecindades y la mayoría, si no es que todos, igual ya estaban sellados. Pero decía que quedaba una única entrada que no había sido sellada, pero que nadie había entrado desde hace décadas. Abrió la puerta que conecta su tienda con su casa, una casa común y corriente de la época. Parte de su familia dentro estaba haciendo sus labores. Me imagino que cruzamos la casa para llegar al patio trasero, y de pronto estábamos moviendo una pila de bloques viejos, y ahí abajo de todo eso, una placa de hierro oxidada. El mito de los túneles de Tepito estaba a punto de volverse realidad. Antes de mover esa placa, fuimos por las mochilas que habíamos preparado, con lo que seguramente necesitaríamos ahí dentro. Pensamos en que Marta se quedara afuera para cualquier cosa, pero para este caso tenía que ser Luis. Él era más lógico y ponía atención a todos los detalles. Si algo se ponía extraño, él sabría cómo actuar. Rápidamente llegamos al patio y movimos esa placa de hierro. Lo primero que sentimos fue una corriente de aire. Solo se veían unos escalones viejos de madera que el anciano había construido. Bajamos Marta y yo. Sería una inspección breve, solo para saber qué más equipo podríamos necesitar. En ese tiempo, obviamente no había celulares, y la señal de los radios no servía, así que estaríamos incomunicados unos minutos. Todo era oscuridad allí dentro. Solo la poca luz que entraba dejaba ver unos 5 metros más adelante. Después de eso, nada. Encendimos las lámparas y por primera vez veíamos esos famosos túneles. Básicamente habían escarbado y puesto unas vigas de soporte. Nos pusimos de acuerdo para regresar en 40 minutos. Empezamos a caminar. Quizá avanzamos unos 15 metros cuando escuchamos cómo volvían a poner la placa de hierro en la entrada. Empezamos a caminar de regreso y de repente a correr. Le gritábamos a Luis, pero no contestaba nadie. Habían colocado algo encima de la placa. No podíamos moverla. Te juro que tratamos más de 30 minutos y no podíamos permitirnos caer en la desesperación. Ya estábamos ahí dentro. Solo nos quedaba avanzar y encontrar una salida. Le prometí a Marta que saldríamos de ahí ese mismo día, así que comenzamos a caminar. Esa fue la última vez que vimos a Luis y al anciano. O quizá era muy pronto para sacar conclusiones, pero estaba más que claro. Desde el principio, todo había sido demasiado fácil. Toda la información en un mismo lugar. Habíamos caído de una forma tan sencilla. El señor sabía todo y era cómplice. A mí solo me quedaba esperar estar equivocado, pero con cada kilómetro que caminábamos, esas esperanzas se iban quedando atrás. No escuchábamos nada, caminábamos sin rumbo y a veces encontrábamos como cuartos muy grandes y otros un tanto pequeños, pero aún seguíamos sin rumbo, ya que habían pasado casi 3 horas ahí dentro. De repente, se escucharon ruidos y apagamos las lámparas. Todo quedó en la oscuridad. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi casa, con una pierna fracturada y costillas lastimadas. Estuve fuera de servicio por 3 meses, y cuando volví, solo fue para renunciar. Después del primer mes, tuve visita de Marta. Los pormenores está por demás decírselos. Lo que yo quería saber era qué pasó ahí dentro, cómo fue que salimos,
Y a continuación contaré lo que pasó según Marta. Y es que ella cuenta que escuchamos los ruidos y apagamos las lámparas. Empezamos a caminar solamente tocando las paredes. Fueron como 5 minutos en total oscuridad. De repente se dejaron venir un resplandor y fuertes ráfagas de viento. Lo que habíamos escuchado quizá había sido gente afuera. ¿Quién sabe dónde iríamos a salir? Pero cuando avanzamos lo suficiente, perdimos la última esperanza. No era una salida, no era luz de la calle. Los ruidos tampoco eran personas. Era uno de los cuartos que te había mencionado. Estaba iluminado con muchas velas y había muchas personas con capuchas rojas cubriendo todo su cuerpo justo antes de entrar a esa recámara o cuarto. Era la primera vez que veíamos que ese camino se separaba en varios. Dice Marta que yo solamente seguí caminando en automático y haciendo lo que ella me pedía. Teníamos que llegar a cualquiera de esos caminos sin ser vistos. La recámara donde ellos estaban era muy grande. Las velas ni siquiera alcanzaban a iluminar en su totalidad. Solo teníamos que ir pegados a la orilla, sin hacer ruido. Cuando logramos ver en su totalidad el lugar donde estaban aquellas personas encapuchadas, los pudimos ver con claridad y detalle. Marta dice que nadie se movía, solo se escuchaban como respiraciones muy profundas, y justo al lado de ellos, un vacío, quizá de esos que hablaba el anciano. Estábamos a punto de lograrlo, salir de ahí sin que notaran nuestra presencia, pero dice Marta que yo le empecé a decir: ¡Es Luis! ¡Es Luis! ¡Luis! Lo repetía y repetía hasta que se convirtió en un grito. Marta me tomó y comenzamos a correr, y tomamos el primer camino sin siquiera pensarlo. Voltearon a vernos y ni siquiera se preocuparon por seguirnos. Todos, excepto 2, y bajo ellos, a sus pies, 2 cuerpos pequeños. Un adulto que no tenía la extremidad superior, y para mi horrible sorpresa, se trataba de Luis. Alguien tenía su extremidad tomada de su cabello. Entonces comenzaron a hacer un ruido extraño, pero Marta solamente me jaló para seguir corriendo. Ella jura que aventaron la cabeza de Luis hacia el vacío, pero después de que hicieron esa acción, los túneles retumbaron. Nosotros íbamos en completa oscuridad, no sabíamos si nos estaban siguiendo. Al menos Marta no escuchaba nada. Ella jura y dice que solamente le empezó a pedir a Dios que nos ayudara. Seguimos caminando rápido y de pronto se nos acabó el suelo. Marta creía que era nuestro final. En ese lugar nadie nos iba a encontrar. Caímos rodando y nos golpeamos demasiado. Dice que fuimos a caer en unas cavernas, en la zona donde ahora está la estación Tláhuac. Ahí dejé de tener conciencia, pero solamente por unos minutos. Cuando volví en sí, veía los rayos de luz. Había luz entrando de alguna manera. Jamás voy a entender de dónde sacó tanta fuerza Marta, pero ella me arrastraba. Solamente creo que Dios interfirió por nosotros, y también le debo mucho a Marta, ya que ella cargaba conmigo cuando pudo haberme dejado atrás. Yo no soy practicante de ninguna religión, pero creo que nosotros estuvimos en el infierno. Las preguntas que ustedes se hacen yo me las hago todavía. ¿Por qué no nos siguieron esas personas? Y algo que me causa escalofrío es pensar, ¿siguen ahí? Han pasado muchos años después de eso. He tenido 4 episodios de ansiedad caminando por la calle, pensando en lo que pudo haber pasado, pero sobre todo en lo que pudo estar debajo de mí. Trato de convencerme que nada de eso es real. Preocupado, fueron a investigar la escena, y ahí estaba todo, la casa vacía. Nadie parecía saber nada del anciano. Creo creer que sellaron esa entrada y buscaron más, pero sencillamente no encontraron nada. Yo tuve que irme de la capital para estar más tranquilo, pero estoy seguro que en esos túneles existe algo muy maligno. En una ocasión fuimos y un señor compró un microondas o algo por el estilo, no recuerdo bien qué era. El punto es que después de hacer la compra, los mismos vendedores que le vendieron el artículo lo siguieron y asaltaron, robándole el artículo que acababa de adquirir. Me imagino que después lo iban a vender y hacer lo mismo con quien lo comprara. Es una cadena, y si bien puedes llamar a la policía, realmente ellos no hacen nada, porque se habla que están coludidos. No toda la gente de Tepito es amable como lo dicen los demás, o como se muestra en diferentes videos.
Charlene Karstein nos cuenta una historia que podría estar relacionada con el fenómeno de fallos en la realidad. Ella nos cuenta: sí, tengo varias historias de Tepito, pero me iré por la más extraña. Yo viví un tiempo en esa zona. Por las madrugadas, iba con el que en ese entonces era mi novio a chacharear y a recolectar PET. Recorríamos todos los basureros que hay en Tepito. En las noches encuentras ropa, tenis y muchos artículos que te puedes quedar o vender. Esa noche fuimos como todas las noches. Entramos por la calle de Tenochtitlan y pudimos escuchar cómo dentro de una de las vecindades salían los gritos de una chava. Mi novio solo me dijo: no voltees, camina rápido. Y así lo hicimos. Los gritos se intensificaron, lo que hizo que camináramos todavía más rápido. Queríamos salir rápido de esa calle. Cuando dejamos de escuchar los gritos, nos detuvimos, solo para percatarnos que estábamos en una calle que no nos era familiar, lo que nos pareció extraño, ya que ambos conocemos la zona a la perfección. Caminamos simplemente para llegar a cualquier otra calle, pero al poco rato llegamos al mismo sitio. Cosa imposible, solo habíamos caminado en línea recta. Volvimos a caminar, igual en línea recta. Pasamos muchos, de verdad muchos puestos, solo para volver a llegar al mismo sitio. Era como un bucle. Nos empezamos a poner nerviosos. Dijimos: ok, hay que buscar cómo salir al eje o avenida del trabajo. Pero por más que caminábamos, solo pasábamos muchísimos puestos que lucían todos iguales y regresábamos al mismo sitio. Por donde caminábamos no reconocíamos nada. También notamos que todo ese tiempo tampoco nos cruzamos con ninguna otra persona, cosa que también es extraña, ya que el barrio no duerme. Siempre por la madrugada te encuentras a personas, ya sabes, haciendo cosas no muy legales, o vagabundos que también andan recolectando, o personas que salen a colocar su puesto desde horas muy tempranas. Pero en esa ocasión nada, ni una sola persona se nos cruzó por nuestro camino. Caminamos, sin mentirte, horas, y siempre fue lo mismo. Regresábamos al mismo sitio. Ya estábamos aterrados, yo a punto de ponerme a llorar. Ya iban a dar las 5 de la mañana cuando él me dijo: escucha, hacia allá suenan coches. Y seguimos el sonido. Lo que queríamos era salir a alguna avenida. Y en efecto, siguiendo el sonido, de pronto salimos al eje. Todo se volvió a tornar conocido. Y había todo un mundo de vida. Personas, ruidos, el sonido de los puestos colocándose. Por más que lo pensamos y platicamos, no sabemos qué pasó exactamente esa noche. Créeme que es imposible perderse en Tepito si conoces bien la zona, pues simplemente caminando en línea recta se sale a alguna avenida grande. Pero esa noche no. Platicamos con otras personas y varios amigos nos han dicho que les ha pasado cosas parecidas, si no es que exactamente lo mismo. Que simplemente te pierdes dentro de las calles, que quizá pasas como a otra dimensión, o algo simplemente no te deja salir. Hola, una vez acompañé a un amigo a que me comprara María. Esto que te cuento ya pasó hace unos años, cuando aún no sabíamos movernos por aquellas calles. Solo sabíamos que si íbamos a Tepito, seguro encontraríamos quien nos podría vender. Tal y como lo imaginamos, encontramos a unos tipos que nos abordaron. Mi amigo aceptó de inmediato y nos dirigimos a una vecindad. Recuerdo que los chicos se pusieron uno a cada lado de mi amigo y yo estaba siguiéndolo detrás, con alguien que igual iba vigilándome. Todos iban enfierrados. Cuando llegamos a la unidad donde tenían su oficina, que también estaba custodiada por otros tipos, me entró un inmenso terror, ya que creía que nos habían metido en un gran problema, y viendo la situación en la que estábamos, no había manera de la cual nos íbamos a poder zafar. Lo que más recuerdo de estar ahí dentro fue que tenían tambos llenos de lo verde, y pastillas, y bloques cafés. No querían dar de fisgona por miedo a que nos amedrentaran. Aparte de esos grandes tambos, los cuales sí estaban gigantescos,
Tenían imágenes de la santa y demás cosas de santería. Algo turbio desde mi punto de vista. Mi amigo tuvo que comprar una buena cantidad para que nos dejaran salir, y así fue. Ya afuera, nos miramos el uno al otro y estábamos pálidos del miedo, pero bien surtidos. Hola, Stan. Antes que nada, evitaré decir mi nombre real, pero puedes llamarme Arturo. Te cuento, fui policía a finales de la década de los 90 y principios de los 2000. Para serte franco, no era un santo. En ese entonces uno hacía lo que podía para sobrevivir dentro de la corporación. O eso usábamos de consuelo para dormir tranquilos. Mi historia transcurre en una vecindad de Tepito, ya en el nuevo milenio. Un día nos mandaron a esa colonia debido a que alguien había hecho una denuncia por narcomenudeo, aunque lo más probable es que algunos no quisieron pagar la cuota. Reportaban que en aquella vecindad se comercializaba material prohibido, que terminaba parando en el mercado de Tepito, así como que se vendía en otras colonias. Nada nuevo para nosotros. Fuimos confiados, con la típica rutina de siempre. Entramos, aseguramos, levantamos actas y nos vamos. Pero desde que cruzamos el portón, tuve la intuición de que algo estaba mal. El aire se sentía pesado, espeso, costaba trabajo respirar. Di un paso y de inmediato me dio un fuerte dolor de cabeza, de manera anormal. Era como si alguien me estuviera apretando la cabeza desde dentro. Al fondo de la vecindad, notamos que había un cuarto cerrado, con su puerta ya muy vieja y deteriorada, pero tenía un candado nuevo. Cuando la derribamos, un fuerte hedor nos pegó en la cara. No era humedad o algo parecido, era algo más, algo que hasta la fecha logro recordar. Y entonces logramos ver algo. Eran huesos humanos, cráneos acomodados con mucha cautela, fémures cruzados entre sí, costillas limpias, sin ningún rastro de carne, pero recién blanqueadas. Daba la impresión de no llevar mucho tiempo ahí. Todo estaba colocado a manera de una ofrenda de Día de Muertos, en una especie de altar. Había veladoras negras, flores marchitas y un pentagrama dibujado en el piso, así como en la pared. Y había otros símbolos que hasta la fecha no he logrado identificar, pero por alguna extraña razón esos símbolos provocaban escalofríos. Inmediatamente entendimos que quien fuera el responsable de todo esto no se trataba de un simple narcotraficante. En otro cuarto hallamos los kilos de material prohibido, sustancias que ya estaban empacadas, listas para ser enviadas o distribuidas en pequeñas bolsitas para su venta. Lo que sí no encontramos fue los monstruos que orquestaron toda esta escena atroz. Después se supo que había pasajes subterráneos que conectaban con otra vecindad. Varios vecinos nos reportaron que alcanzaron a ver gente escabulléndose en los tejados. Me da la intuición de que muy seguramente sabía que iríamos, o alguien dentro de la institución les había dado el pitazo. Y llegados a este punto, Stan, te voy a contar algo de lo que me arrepiento profundamente. En aquel momento era joven y la verdad no dimensionaba mucho las cosas. No me quiero excusar, pero era la verdad. Algunos compañeros y yo nos llevábamos cosas. Sabíamos que podíamos robar. Algunos se llevaron billetes, audífonos nuevos, perfumes caros, cerrados y originales. Nada importante según nosotros. Ese fue nuestro error más grande. Al cabo de unos días, te juro que comencé a ver sombras rondando por mi casa. Lo más extraño es que solamente las notaba de reojo. Solamente podía verlas de este modo, jamás directamente. Luego vinieron los sueños. Había una presencia enorme de nuevo, sin una forma definida, que me hablaba sin mover la boca, y siempre decía lo mismo. Regresa lo que no es tuyo. Cada noche despertaba de manera abrupta, sudando, con el mismo dolor de cabeza insoportable que tuve en esa ocasión. Yo no era el único. En la corporación varios de mis compañeros que fueron conmigo a ese cateo padecieron de lo mismo. Las pesadillas, sombras, ruidos en sus casas.
Incluso algunos dijeron que los habían empujado mientras iban bajando las escaleras de sus casas. Un día, harto de toda esta situación, volví a la vecindad. No había nadie. Todo estaba sellado y estaba encintado el cuarto que cateamos. Dejé todo lo que me llevé en el mismo cuarto donde estaba la ofrenda. Y puedo jurarte, Stan, al momento de salir de ahí, el dolor de cabeza desapareció. Esa noche logré conciliar el sueño sin tener pesadillas. Al día siguiente fui con mis compañeros para contarles lo que hice y que hicieran lo mismo, para que dejaran de tener esos síntomas por tomar las cosas, que evidentemente estaba influenciado por aquellas ofrendas que habían dejado estas personas. No todos me hicieron caso. Algunos incluso se atrevieron a burlarse. Otros dijeron no creer en esas cosas. Con el tiempo, varios terminaron mal, con problemas mentales, alcoholismo, y uno más tuvo un accidente muy fuerte. Desconozco si fue derivado de toda esta mala vibra que nos cargamos. Realmente no sé si atribuirlo a eso. Pero, ¿y si sí? A pesar de haber devuelto las cosas, aún sentía un vestigio de aquello que rondaba por mi casa. Era un peso más en mi espalda, por lo que decidí hacerme una limpia. No entraré en detalles, pero cuando terminaron de hacerme la limpia, sentí, literalmente, como si me arrancaran algo del cuerpo. Salí temblando, pero ligero y tranquilo. A día de hoy, ya me dedico a otra cosa. Me arrepiento de muchas acciones que tuve como policía, no solo de lo que vi aquella noche, sino de lo que fui capaz de hacer por avaricia. Aunque también debo decir que la misma institución te orilla a ser así. Esa vecindad de Tepito tenía algo que sin duda estaba pendiente de proteger a aquellas personas y sus pertenencias. Y yo, desgraciadamente, le robé a las personas equivocadas. Alguien anónimo cuenta: la vez que fui a Tepito fui con mi hermano a comprar unos audífonos y de paso ir por unas cervezas. Algo que nos pasó fue que íbamos saliendo de la estación Metro Tepito. Se nos acercó un hombre con su hijo, el cual traía una imagen de San Judas Tadeo. Nos pidió dinero para el santo. Yo le dije que no, pero el tipo se puso muy agresivo, tanto que me agarró el brazo amenazándome. Pero yo pienso que los de los puestos ya sabían cómo era. Afortunadamente unos taqueros vieron lo que estaba pasando y lo ahuyentaron. Nosotros continuamos a lo que veníamos. Ya de regreso al metro, vimos al mismo hombre de lejos. Unos tipos pasaron en una moto y empezaron a discutir con él, a tal grado que uno de los motociclistas simplemente le... En contra de él y su hijo. Fue muy impactante ver la escena del hombre gritando, tanto del dolor, así como por la pérdida de su pequeño. Me imagino que el hombre amenazó a los de la moto por no darles dinero para su santo, pero estos no reaccionaron como reaccionaría cualquier persona, y al ser un barrio peligroso, fueron a vengarse de él, por esa cooperación casi obligatoria, y no les importó llevarse a su hijo con él. Una escena horrible que me tocó vivir en el barrio de Tepito. Cuando fui a prestar apoyo con los topos aztecas durante el terremoto del 2017, que para quien no los conozca, es una agrupación voluntaria de rescate en desastres naturales. Mientras realizábamos rondines para ofrecer ayuda, nos dieron un recorrido por Tepito. Durante el recorrido nos llevaron a un lugar que parecía como un mercado negro, donde pudimos ver una variedad de cosas inquietantes. En ese lugar había aves, hieleras con adentro. También había animales que parecían ser exóticos. Estos estaban más al principio del recorrido. A pesar de lo inquietante del lugar, pudimos darnos cuenta que la gente que estaba aquí era muy amable. Ellos nos guiaron para hacer nuestras labores. Quizá era porque estábamos apoyando en el rescate, o tal vez así es como suelen ser. Aunque se dice mucho de este lugar, sin duda Tepito es un sitio muy peculiar. Prefiero mantener esto en anónimo,
Puedes llamarme Carlos. Evidentemente este no es mi nombre real. Yo trabajé hace años editando películas pirata en Tepito. Cuando digo editar, no me refiero a algo sofisticado. Era juntar películas, acomodarlas, ponerles un menú sencillo y quemarlas en discos vírgenes. En ese tiempo eso dejaba dinero. Al principio todo era normal, dentro de lo ilegal. Recopilaciones de sagas, 6 películas en un DVD, que iban de toda clase de categorías: terror, acción, comedia, ciencia ficción, de todo. También editaba los famosos MP3, discos llenos de música, con menú interactivo, discografías completas de artistas. Eso se vendía súper bien. Mis jefes me daban órdenes claras: cuántos discos, qué títulos y cómo nombrarlos, y sobre todo, hacer las portadas. Yo solamente obedecía y no preguntaba. Ya lo había hecho anteriormente. Con el pasar de los meses, me empezaron a soltar material distinto. Primero, fueron recopilaciones más fuertes, como peleas de perros, peleas callejeras y grabadas. No eran cosas que yo buscara, pero me decían: tú solo edita y no mires tanto. Y sí, eso ya se vendía mucho mejor. Había muchas personas morbosas que le encantaba comprar esa clase de material, y creo que ahí en Tepito llegaba mucha gente que le gustaba esta clase de cosas. Todo empeoró cuando me dieron memorias USB con contenido de adultos, pero no normal. Era material macabro, enfermo, difícil de ver y que tenía que ver con... No voy a describirlo, solo diré que no parecía algo consensuado, ni hecho para entretenimiento común. Ahí entendí que mis jefes no solo vendían discos, eran gente peligrosa, metida en cosas mucho más oscuras. Empecé a hablar con amigos, con familiares y con mi esposa. Les decía que algo no estaba bien, que ese material era peligroso. El puro hecho de tenerlo o verlo me podía meter en problemas. Sabía que eso se movía bien en el mercado, que había clientes que pedían cosas más fuertes, pero por lo que tenía entendido, no se lo vendían a cualquier persona, y ese material, según yo, lo vendían mucho más caro. Yo ya quería salirme. Un día me entregaron otra memoria. Cuando la abrí, vi un archivo con mi nombre. Lo abrí. No sé qué carajo iba a encontrar, pero desde antes esto ya me daba mala espina. Abrí el archivo. Era un video. No era contenido como los otros. Era la fachada de mi casa. La grabaron desde la calle. Con calma, evidentemente, me estaban mandando un mensaje mis jefes. A pesar de que en la pantalla no se leía nada y no se escuchaba nada, no hacía falta tal cosa. El mensaje era claro. Ellos prácticamente me estaban diciendo que sabían dónde encontrarme, si es que quería hablar de más acerca de todo lo que ya había visto. Los jefes directamente nunca me dijeron nada. Simplemente llegaban, me decían qué hacer y se largaban. Pero yo ya estaba corriendo peligro. Esa noche hablé con mi esposa, con mi familia, y no lo pensamos mucho. Nos mudamos. Cambié de teléfono. Corté contacto con todos los del trabajo. Sabía que ese tipo de gente no amenaza 2 veces, y esa gente, siendo de Tepito, podría ser capaz de cualquier cosa. Afortunadamente en ese tiempo, todavía no había redes sociales. Más allá del teléfono y mi dirección, no podrían encontrarme de otra forma, por lo que prácticamente me desaparecí. Meses después, me enteré que detuvieron a mis antiguos jefes. Pero no por eso, no por el material, no por esa clase de contenido aberrante. Fueron otros cargos. Al parecer también vendían sustancias. Nunca supe si las autoridades no se dieron cuenta o si decidieron mirar a otro lado. A veces pienso que tuve suerte o que simplemente me fui a tiempo, porque en Tepito hay cosas que no se venden a la vista, material que no está en los puestos,
que solo aparece cuando alguien sabe exactamente qué pedir y sobre todo, con quién ir. Y yo estuve demasiado cerca de eso. Todavía hoy, cuando veo un DVD viejo, o una USB, o un menú mal hecho en alguna película pirata, de las cuales todavía guardo, que llegué a meterme cuando trabajaba editándolas, me acuerdo de ese archivo con mi nombre y de lo que me hizo sentir. De ese miedo terrible que te congela los pies. Creo que tomé la mejor decisión, porque más allá de la amenaza, si hubiera seguido trabajando ahí, seguramente también me hubieran detenido. También me hubieran imputado varios cargos, pero creo que corrí con mucha suerte. Y gracias a eso, puedo contarte mi historia que viví en el barrio Bravo de Tepito. Mal olor y mal higiene. Son muchas las experiencias en donde se dice que en ciertas zonas y lugares el olor es insoportable. Es una de esas personas las que confirman lo siguiente, y es que Daniel Zárate nos cuenta que en Tepito casi vuelve el estómago cuando estuvo cerca de un puesto de hamburguesas y que este puesto olía fatal. Esta no es la única ocasión en donde personas expresan el asco profundo que sienten por algunos lugares, negocios y puestos de comida, ya que muchas de las áreas no suelen ser tratadas con nivel higiénico. En este caso me atrevo a decir que no es que todos los negocios sean así. Creo que en cualquier parte de la Ciudad de México puedes encontrarte con algún negocio de comida, el cual huela extraño o que su comida no se vea tan salubre. Esto no es exclusivamente de Tepito y vale la pena remarcarlo. Pero aquí se encuentra la experiencia de este usuario. Dime en los comentarios si congenias con él ante los comentarios que éste lanza. Mi mamá me comentó que en su juventud, cuando asistía a la universidad, tuvo una amiga del barrio de Tepito. Cuenta que toda la familia de aquella chica vivió ahí. Te estoy hablando de generaciones atrás. Bueno, la amistad que tenía era muy buena y se volvieron cercanas. En el tercer año de la carrera, esta amiga invitó a mi mamá a una comida que harían para festejar su cumpleaños. Al invitarla, le dijo que de favor no llevara a su novio, o sea, a mi papá. Al preguntarle por la dirección, solo le dijo que ella la recogería en el metro Isabel la Católica. Mi mamá no pudo evitar sentir un poco de inquietud por las instrucciones que le estaba dando a su amiga, pero sabía con certeza que no estaba ante una mala persona. Cuando iban en camino, ella le iba contando que a donde se dirigían no dejaban entrar a nadie que no fuera de la zona. Al llegar a Tepito, los metieron a un local de ramos de quinceañera. Bajaron al sótano y pasaron por unos túneles. Estos dirigían a una vecindad que estaba a simple vista, pero no tenía puerta principal ni ningún otro acceso más que aquel túnel. En general, dice que la familia de la chica era muy amable, que todos se portaron muy bien. Ya de regreso le dijeron que de favor, si quería venir de nuevo, le avisara a su amiga para que la recogiera y que, como favor extra, no le dijera a nadie sobre esos túneles. Ya no fue de nuevo, pues su amiga se fue a vivir a Aguascalientes. Aquella experiencia la describe como vivir algo surreal. Algunas veces llegué a ir, hace como 15 años. En ese entonces recuerdo ver puestos con contenido para adultos, así como si fueran películas normales al alcance de todo público. En otro puesto vendían videos que eran extremadamente aterradores, como videos de acerca del crimen, así como de accidentes. También al alcance de cualquiera, incluso pequeños, y es que las portadas de estos mismos eran muy explícitas. También había demasiados puestos de cervezas, micheladas. En ese tiempo el lugar era mucho más peligroso que hoy en día. La agresividad con la que se vivía era común. Recuerdo que cuando iba presenciaba entre 2 o 3 peleas. Además, que tenías que cuidar que no te robaran o sacaran tus pertenencias, ya que había muchos ladrones cazando a su presa. Y lo peor es que los vendedores están coludidos con ellos. Recuerdo un día en particular cuando vi como un hombre empujó a una señora. Esto hacia un puesto para posteriormente robarle sus pertenencias.
y después salir corriendo. La señora estaba en shock, no reaccionaba, pero la vendedora no le importó lo que había pasado. Hasta se hizo la ofendida y empezó a exigirle a la señora que se fuera de su negocio, ya que le estaba espantando a los clientes. Otra cosa que debo decir es que la venta de material feliz, digámoslo así, era muy común en ese lugar, ya que en casi todos los puestos te ofrecían. Pero afortunadamente he vuelto a ir actualmente y ha cambiado un poco a lo que era antes. Incluso han ido a grabar algunos youtubers e influencers. No por eso dejamos de lado lo peligroso que era, ya que no hay que confiarse. También, aunque todavía hay puestos de cerveza, ahora están más ocultos a como lo estaban antes. Agradezco que ya no sea como hace unos años, porque era horrible ver borrachos por doquier. Ahora al menos están más escondidos. Un último consejo: no se metan en lugares apartados, ni siquiera las famosas vecindades, que es donde sí te puede pasar algo. Permanezcan cerca de la gente, donde todos están comprando. Cateos en Tepito. Cuando estuve en el campo militar 1A, hice bastantes amistades con personas que causaban altas en los batallones de ahí. Gente originaria, tanto de la ciudad como del estado. Esta historia que te voy a relatar no sé si sea completamente real, pero se las comparto tal cual me la contaron, ni más ni menos. Según esto, en algún punto del corazón de Tepito se llevó a cabo una operación para contrarrestar la venta de sustancias. Ya saben cómo son este tipo de redadas. Todos los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y agentes de la FGR entran de golpe a una vecindad o a alguna casa y se llevan a múltiples personas como detenidos, así como que decomisan mucha mercancía prohibida. Resulta que en el cateo todo iba bien. No encontraron novedad, pero había más puntos que cubrir. En total 3, y esta historia comienza en el último de ellos. Eran aproximadamente las 7 de la tarde. El sol ya empezaba a caer. La instrucción era simple: dar seguridad, sin involucrarse más de la cuenta. Los mandos dieron indicaciones y cada quien tomó su posición. A Paco, junto con otro elemento, le tocó cubrir un perímetro. Era una calle en T. Del lado izquierdo seguía la calle. Del derecho solo avanzaba unas 3 casas y al final topaba con un callejón estrecho, lo suficiente para que pasara una persona. Como siempre había curiosos merodeando, los famosos moscas. En eso notaron a un par de sujetos que iban y venían con actitud sospechosa, como si temieran algo. En un momento Paco vio como uno de ellos se metió al callejón y tras seguirlo se dio cuenta que traía un radio con el cual daba aviso. Al intentar detenerlos, ambos corrieron y se escabulleron en un laberinto de callejones. El compañero de Paco regresó a dar aviso, mientras él, con la adrenalina a tope, continuó la persecución. El rastro lo llevó hasta una pequeña puerta de madera. Sin esperar refuerzos, cortó cartucho y entró. Era como una vecindad con un gran portón al fondo que daba a otra calle. Lo extraño es que ninguna habitación estaba habitada. Paco decidió esperar al resto de su equipo, pero antes de que llegaran, recibió una ráfaga de plomo. Alcanzó a cubrirse detrás de un pilar y notó que estos provenían de un departamento del primer piso al fondo. Pasaron unos 20 o 30 segundos que parecieron eternos, hasta que arribaron un par de compañeros y agentes de la corporación. Al final, pudieron asegurar la zona. Paco señaló de dónde habían venido los disparos y fueron directo al departamento. Les tomó 2 o 3 minutos derribar la puerta, pero al entrar no había nadie. Lo que sí encontraron fue lo esperado: una gran cantidad de sustancias, un gran armamento y dinero en efectivo. El departamento estaba distribuido de la siguiente manera: había 4 cuartos, una sala, un comedor, una cocina, un baño al lado y los cuartos al fondo. Y fue ahí donde Paco notó algo más extraño: un olor nauseabundo, parecido al de un animal en descomposición. Al abrir la puerta, la sorpresa fue algo que, para él, ha sido de las cosas más impactantes en su vida. Y es que él se encontró frente a un altar.
Las paredes estaban tapizadas de líquido rojo. Había huesos, gallos o gallinas que fueron utilizados para brujería, y al centro, iluminado por docenas de veladoras, un diablo de casi 2 metros de altura, cubierto de billetes, joyas de oro, collares, fotografías de tamaño carta y trabajos de brujería. Por más que buscaron, no encontraron a nadie, aunque los casquillos que habían sido utilizados en contra de Paco ahí se encontraban. Todos habían escuchado exactamente las detonaciones. Revisaron cada rincón sin hallar rastro alguno, hasta que uno de los compañeros notó que el fregadero no era lo que parecía. En realidad era una fachada. Detrás había un túnel oculto con una pequeña puerta de metal similar a las que se usan en las cisternas. Los soldados se miraron entre sí, dudando si entrar o no. Mientras tanto, algunos elementos aprovechaban discretamente para llenarse sus bolsillos con lo que encontraban de valor. Paco, aún enojado por el ataque que había recibido, ignoró las recomendaciones de sus compañeros, los cuales le decían: Ya, jefe, déjelos. Seguramente allá abajo solo están esperando. Mejor llévese algo para su familia y al rato le checamos. Pero Paco no hizo caso. Decidió entrar acompañado por 2 elementos más, así como acompañado con su linterna. El descenso comenzó con escaleras verticales, después escalones hacia abajo. Dicen que bajaron unos 2 metros hasta que se estabilizó, con una altura aproximadamente de 1,80 metros, suficiente para caminar erguidos. Allí dentro, el olor era penetrante. Era un hedor a azufre, según cuenta. Avanzaron unos 15 metros hasta una curva a la derecha, y luego otro descenso de 4 o 5 metros más. Mientras avanzaban en la oscuridad, escuchaban voces y pasos en la oscuridad, escapando más adelante. Para no ser detectados, apagaron las linternas y caminaron sin hacer ruido. De pronto, al fondo, comenzó a filtrarse una luz brillante como si fuera de día. Lo extraño es que las voces desaparecieron. La señal de radio evidentemente era pésima. Lo último que escucharon fue una orden de regresar. Pero ganados por la curiosidad y la adrenalina, siguieron avanzando. Llegaron entonces a un cuarto de unos 4 por 4 metros. Al centro había animales sin signos vitales. Puercos, gallinas, perros, dispuestos como si fueran alimento para algo. También había osamentas humanas, incontables estatuas de la santa y figuras de demonios, todas cubiertas con oro, cartas y fotos, cofres rellenos de monedas y billetes. El lugar estaba iluminado por velas de todos tamaños. Apenas estuvieron un par de minutos observando cuando se escuchó un rugido profundo seguido de un silbido, como esos cuernos de guerra utilizados por los mexicas, estos usados antes de pelear. Luego escucharon tambores, primero uno, después varios retumbando como si anunciaran la llegada de algo. El miedo los recorrió por completo. Encendieron de nuevo las linternas y comenzaron a retroceder apresuradamente. El rugido se escuchaba cada vez más cerca. Subieron las escaleras lo más rápido que pudieron y al llegar arriba se toparon con más compañeros que ya venían en su búsqueda. Nadie podía explicar con claridad lo que habían escuchado. Solo las caras de terror los delataban. Ya en la superficie llegó un alto mando. Paco nunca supo a qué corporación pertenecía. El hombre iba encapuchado, sin insignias ni identificaciones visibles. Los regañó duramente. Según sus palabras, fue el regaño de sus vidas. Y ordenó que se retiraran. Les indicó que dejaran el área en manos de otras corporaciones y se limitaran a cumplir la seguridad perimetral de regreso en su unidad. Paco contó lo sucedido a su superior de forma inmediata, quien simplemente le recomendó no volver a hablar del tema ni buscar explicaciones. Y hasta ahí llegó el relato. Lo comparto porque ya no estoy en activo y por supuesto que Paco no es su verdadero nombre. Yo desconozco la veracidad de esta historia, pero se las dejo a su criterio.
¿Qué piensas que hay detrás de esta historia? ¿Qué clase de cosas turbias o rituales se llevan a cabo en ese túnel? Pero sobre todo, ¿por qué ese oficial se molestó de sobremanera cuando se metieron al túnel como si no quisiera que eso se descubriera? Puede que la historia esté en el umbral de lo real o no, pero seamos honestos. ¿Realmente te suena descabellado que algo así pueda ocultarse en el barrio Bravo? Eso lo dejo a tu consideración. Ofertas en Tepito. Solía acompañar a mi madre a Tepito para comprar mercancía económica. Después de comprar todo, nos regresamos a nuestra casa. Íbamos en el camión cuando se subió el típico vendedor de dulces. En este caso eran chocolates Carlos V, de 2 por 10 pesos. Cuando el vendedor se bajó, una señora que estaba sentada al lado de mi mamá comentó: «Estos ganan bien». Mi mamá curiosa le contestó: «¿Cómo logran vender todo tan barato, no?». La señora le dijo: «Es que en Tepito y sus alrededores hay quienes se dedican a robar camionetas de empresas como Marinela, Sabritas, Coca-Cola, etc. Bueno, estas personas, que son miembros de bandas, capturan las camionetas y abandonan a los repartidores en algún lugar. Prosiguen a alertar a otros miembros de la banda de que hay mercancía disponible. En ese momento todos los vendedores de camiones y otros intermediarios llegan para comprar la mercancía a precios extremadamente bajos. Por ejemplo, una caja de chocolates Carlos V, que en una tienda cuesta aproximadamente 70 pesos, ellos la comprarían por solo 30. La señora nos explicó que este tipo de prácticas permiten que los productos se vendan a precios mucho más bajos en los mercados informales. Por eso ves a vendedores que traen mucha mercancía de algún producto que casi se lo regalan. Esto se da más en los tianguis, y aquí también se puede llegar a encontrar mercancía que está caducada. Es así que puedo decir que hay que tener cuidado al comprar algo relativamente barato. Vivitzel Hernández cuenta: a los que siempre traen cargando un santo, puede ser la Santa o San Judas, lo más recomendable es que le des para su misa, si es que te piden, porque si no más adelante te tuercen. Ser amable cuando te ofrezcan sustancias. No ponerte grosero o prepotente con los comerciantes, porque si no mandan a llamar a los demás y todos atracan. Hay que ser lo más amable, sencillo y vestir muy X, y así pasas desapercibido. Pero esto suele ser más en hombres, ya que en mujeres casi no pasa. No sé por qué, pero a los hombres son a los que más tuercen. También los comerciantes que gritan barato porque es robado tienen cierta razón, ya que en realidad sí es mercancía robada. No todos los comerciantes son tranzas. La mayoría a los que les compro son muy amables. Hasta les he encargado mi mercancía mientras reviso en otros puestos. He tenido suerte o no sé, pero jamás me ha sucedido nada como compradora. Hola Stan, prefiero que me llames Antonio. Nunca pensé que algo que escuché como una simple historia familiar terminaría persiguiéndome durante años, incluso después de haber salido del barrio. Yo no crecí en Tepito, pero viví ahí, lo suficiente como para entender que ese lugar no solamente tiene mucha historia, sino que tiene memoria. Llegué a Tepito a principios de los años 2000. En ese entonces, yo me dedicaba a vender tenis y zapatos traídos del Gabacho, de Estados Unidos. No voy a mentir, me iba bien, tenía buena mercancía, precios decentes y sobre todo, respeto. En Tepito, eso vale más que cualquier cosa. Me casé con una mujer del barrio, nacida y criada ahí. Vivimos varios años juntos. Ella vivía en una casa, un tanto cerca del eje. Y créeme, me acostumbré a los pasillos, a los puestos y a las vecindades. Y sobre todo a las fiestas familiares, que duraban hasta el amanecer. Yo ya me sentía parte del lugar. Incluso recuerdo con claridad cuando grabaron la película del Don de Dios. Muchos decían que eso le dio todavía más fama al barrio.
que ahora sí la gente de fuera quería venir a conocer el verdadero Tepito. Y es que estoy seguro que después de eso empecé a ver más gente, y más que nada de todo tipo. Entre los vecinos de la Morelos se hablaba de algo extraño. No era una leyenda para asustar a niños, era algo que los más grandes mencionaban, sobre todo cuando ya tenían varias cervezas encima. Y es que en una ocasión, en una fiesta familiar, escuché algo sumamente extraño. Decían que después del temblor del 85, cuando la ciudad estaba hecho un caos y había escombros por todos lados, así como muerte e incertidumbre, algo se había quedado en el barrio. Mis suegros fueron los primeros que me hablaron de eso. Me contaron que tras el terremoto, Tepito quedó irreconocible. Vecindades enteras colapsaron, familias completas desaparecieron en segundos, y la gente dormía en la calle, hacía fogatas con lo que encontraba, armaba casas improvisadas frente a los escombros de lo que había sido su hogar, tan solo con algunos plásticos, algunas lonas y palos. Nada más. El gobierno no llegaba. La ayuda apenas se lograba ver por parte de los vecinos y alguno que otro cuerpo de emergencia. Pero eso sí, ellos mencionaban algo muy fuerte. Decían que ese olor era indescriptible. Un olor que al pasar de los días se hacía más notorio, y era el de olor a carne descomponiéndose bajo los escombros. Fue en esas noches cuando todo empezó. Vecinos despertaban exaltados, creyendo escuchar a alguien pidiendo auxilio. Era el llanto de una mujer, largo, desesperado. Pensaban que quizá alguien seguía con vida bajo las ruinas, pero cuando se acercaban, el llanto se movía, digámosle así. Se escuchaba ahora en otra calle, luego detrás de ellos, luego desde una vecindad caída. Era como si algo jugara con su esperanza o con su miedo. Algunos juraban haber oído lamentos saliendo directamente de los escombros, y otros decían que parecían burlarse de ellos, como si algo se riera de ellos. El pánico se volvió cotidiano, y fue entonces cuando mi suegro, un hombre al que llamaremos Faustino, vio aquello que provocaba el lamento. Don Faustino tenía familia en Tlatelolco. Por suerte, vivían en un edificio pequeño que no se cayó y que solo sufrió daños superficiales. Una noche de octubre de ese mismo año, de 1985, regresaba caminando muy tarde hacia su casa en Tepito. Las calles estaban casi vacías y alguna que otra fogata apagándose. En medio de una calle, de la cual tenía que pasar para llegar a su casa, vio a una mujer. Estaba parada ahí, meciéndose lentamente de un lado hacia otro. Al principio no le pareció raro. Mucha gente vagaba sin rumbo esos días, buscando ayuda, familiares, algo que los mantuviera ocupados para no pensar. Incluso mencionaba que había gente que había quedado loca después de todo el desastre. Pero esa mujer no caminaba, simplemente estaba ahí, parada. Era muy blanca, demasiado. Traía un vestido rosa pastel, que sí era de la época, pero se veía completamente sucio, como si hubiera salido arrastrándose de un edificio colapsado. Cuando pasó junto a ella, notó que la mujer tenía unas características extrañas. Notaba heridas, moretones oscuros, cortes y la tela pegada a la piel por algo oscuro que no quiso identificar. Quizá algún raspón o algo parecido. Siguió caminando, pero algo lo hizo regresar. En sus adentros pensó, quizá necesita ayuda, por lo que don Faustino regresó. Le tocó el hombro y la mujer volteó. Don Faustino me dijo que en ese instante el corazón se le subió a la garganta. La mujer no tenía ojos, solo cuencas negras, húmedas, profundas. Y entonces eso le sonrió. Y no era una sonrisa normal,
Era una sonrisa burlona, torcida, como si supiera y le diera gracia lo que había provocado en él. Don Faustino corrió como nunca, mientras detrás se escuchaba una risa femenina, hueca, que se quedaba flotando en la calle. Él no volteó en ningún momento, pero sentía que esa mujer simplemente se quedó viéndolo y se reía, se burlaba de él. Esa no fue la única vez que alguien la vio. Hubo testimonios de personas que decían verla dentro de sus casas improvisadas, sentada entre las cobijas y cartones, observando a los damnificados dormir. Otros más decían que se escondían en las vecindades caídas, que su silueta se veía entre los muros rotos, siempre meciéndose, siempre sonriendo. Los más viejos del barrio decían que no era una víctima, que no era un fantasma humano. Decían que era algo que llegó para alimentarse del dolor, del miedo y del sufrimiento acumulado. Decían que eso era algo más oscuro, más maligno. Esa manifestación desapareció cuando llegaron las maquinarias, cuando los camiones de volteo se llevaron los escombros y también a quienes quedaron en ellos. Don Faustino siempre hacía hincapié en eso y recuerda ese momento con crudeza, de cómo se llevaban a las personas en los camiones, o al menos lo que quedaba de ellos. Dice que jamás olvidará cómo los cargaban como si fueran desecho, y también hablaba de cómo el olor permaneció días, incluso después de que ya no quedaba nada. Algunos vecinos fueron reubicados tiempo después y jamás regresaron al barrio. Otros más simplemente desaparecieron, y aunque hubo quienes dijeron que la mujer volvió a verse tiempo después, esa fue la única vez que mi ex suegro la encontró cara a cara, y él estaba seguro de que eso no era humano. Cuando me contaron todo esto, yo ya llevaba años viviendo en Tepito. Ya había visto violencia, miseria y muerte, pero nunca había sentido ese frío en el estómago. Actualmente, y a casi 20 años de esa historia, yo ya no vivo ahí. Ya no tengo relación con esa familia, ni con esa mujer. Mi vida siguió, pero cada vez que escucho hablar del barrio, del temblor y del llanto, de lo que muchos creen o piensan que es La Llorona, siempre recuerdo esa historia. La historia de esa mujer, aquella que llegó los días posteriores al temblor del 85 para atormentar a los vecinos de Tepito. Y que fuese lo que fuese esa mujer, jamás fue el espíritu de una persona. No sé si era una bruja, un demonio o algo más, pero sin duda me hace pensar si esto ha llegado a pasar en otro tipo de desgracias, en otro tipo de desastres que ha vivido la Ciudad de México. Y a día de hoy me sigo preguntando, ¿qué era eso? Algo que ha distinguido al barrio, al menos en las últimas décadas, es el esoterismo, las artes ocultas y creencias alternativas que diferentes personas tienen. Hoy conocemos perfectamente que muchas personas de este lugar, obviamente no todas, son fieles seguidores de la Niña Blanca. La Santa tiene un lugar en la fe de los tepiteños. En términos generales, se estima que son 12 millones de fieles alrededor de México, Latinoamérica y otros países. Incluso existe un caso muy peculiar de un hombre que vive en Inglaterra de nombre Adrián, el cual viaja desde Europa hasta Tepito en la colonia Morelos para ver a la Santa, ya que él asegura que ésta le salvó la vida. Incluso él llegó a comentar lo siguiente: yo estaba a punto de irme de este mundo por mí mismo, y ella vino y me dijo, no es tiempo que hagas esto, tú tienes que hacer cosas por mí. Cosa que nos habla de la enorme fe que tienen muchas personas por esta figura. Y es que en plena noche del 31 de octubre comienzan a llegar cientos de personas al templo del barrio Bravo de Tepito. Esto para celebrarla el 1 de noviembre o bien el 2 de noviembre, donde también se celebra, ya que su día internacional es el 15 de agosto. La gente llega al barrio Bravo
con toda clase de ofrendas para la santa, tales como mezcal, tequila, cigarros, manzanas, flores, todo para rendirle tributo a la niña blanca. Acuden a una calle de Tepito, o bien al santuario de la santa, la cual se encuentra entre la calle Nicolás Bravo y Hereo de Nacosari. Aquí muchas personas incluso le llegan a llevar mariachis, y la celebración en serio se hace en grande. Algunos fieles llevan cargando a la figura de la santa, esto como una muestra de respeto, pero sobre todo para purificarla. Le rocían de aguardiente o le soplan humo de cigarro, esto para que regrese limpia a casa, sin ninguna energía encima. Los fieles aseguran con mucha devoción que ella es sumamente milagrosa, pero que, eso sí, hay que tenerle respeto y cumplir las mandas que se le prometen, o de lo contrario, algo podría pasar. Esto evidentemente no es algo malo, sucede incluso con santos católicos. Las mandas es esa promesa y lazo que se hace con alguna deidad y que si tú la llevas a cabo, él o ella pueda cumplirte algún favor o milagro. Los devotos van en aumento considerablemente, aunque existe el rumor de que la flaquita elige a sus propios seguidores. No cualquiera puede venerarla, y ella decide quién sí y quién no puede rendirle tributo. Y eso se determina según varios, en base a quién le cumple el milagro y a quién no. Te cuento todo esto porque es algo característico del barrio Bravo de Tepito. Es algo que ya forma parte del mismo. Y que esta historia que estoy por contarte sucedida a un suscriptor, el cual tuvo un encuentro con la santa, pero no del todo positivo. Es así que sin más, pasemos con la historia de este suscriptor, el cual jura haberla visto en Tepito. Relato enviado por Luis S. Hola Stan, esto pasó en el año 2015. Para ser más preciso, en octubre de ese año. Yo vivía en ese entonces en la colonia Doctores, cerca del Hospital General. Tenía 26 años y trabajaba de mesero en un bar que quedaba por Pino Suárez. Salía tarde, casi siempre después de la medianoche, y los viernes me daba por ir, junto con un amigo, a Tepito. No por gusto, sino porque ahí encontraba cosas que en otros lados no se conseguían. No voy a fingir que era un santo. En ese tiempo me había metido en cosas raras. Ya sabes, fumaba cosas que no debía y compraba otras cosas para consumo personal. Y conocí a varias personas, las cuales me contaron de un lugar en Tepito, en donde me dijeron que todo era discreto y que me pasaron una dirección en una vecindad vieja por una calle, la cual prefiero omitir, pero dentro de un cuarto en una vecindad vendían, ya sabes, de la verde, pero no era nada más de comprar e irte, no, era un tipo bar o establecimiento, si es que le podemos llamar así, donde podrías comprar y quedarte ahí a consumirlo. Había de sabores y también podías tomar. Realmente yo no le entraba a eso, pero un amigo sí. Es así que, mientras él consumía, yo tomaba un poco de cervezas. Fuimos varias veces, pero un viernes de octubre del año 2015 fuimos como cualquier otro día. Ese día en específico se sentía extraño. Estábamos a pocos días de que fuera Día de Muertos, y el ambiente, a pesar de que ya habíamos ido anteriormente, se sentía peculiarmente tenso. Quizá porque sí, era Tepito, pero había algo diferente en el ambiente. Pero esto lo ignoramos completamente cuando llegamos a la vecindad. La vecindad por sí sola daba escalofríos. El piso estaba lleno de manchas oscuras que parecían rastros de una riña de días pasados, y los pasillos estaban torcidos, con las paredes descarapeladas de pintura, y se alcanzaban a ver uno que otro ladrillo. En las paredes había imágenes de santos y demonios pegados con cinta y veladoras medio apagadas. Finalmente entramos y un tipo me abrió la puerta de fondo y me dijo: aquí nadie pregunta nombres, carnal. Hasta la fecha no entendí exactamente por qué me dijo eso. Adentro había varios jóvenes. Había una pareja dormida en el suelo y una mujer muy delgada con una túnica gris que se paseaba descalza murmurando oraciones. Era un ambiente extraño. La música era como la de cualquier bar, reggaetón, a veces ponían un poco de banda y así iban cambiándola constantemente. Pagamos y nos sentamos en una barra. Estábamos hablando, cantando, todo estaba muy bien. Pasaron unas 2 horas y ahí seguíamos.
Un tipo que estaba a mi lado se levantó gritando que veía caras en la pared. Otro se quedó tieso, mirando al techo, y entre el humo y las sombras me pareció ver una silueta alta, encapuchada, parada en una esquina sin moverse. Esto se podría deber a los efectos de aquello que todos estaban consumiendo, pero todos lo vieron en el mismo momento. La mujer de la túnica gris me vio directamente a los ojos y me dijo con una voz seca: si te quedas después de medianoche, ella te ve. Me reí nervioso, pero noté que los demás la miraban con respeto, como si todos supieran de quién hablaba. Sentí un escalofrío y le dije a mi amigo que nos fuéramos. Eran como las 2 de la madrugada cuando crucé el portón. Afuera, Tepito estaba vacío. Las calles que normalmente bullían de ruido estaban en un silencio absoluto. Ni perros, ni pasos a los lados. Tan solo música a la lejanía, así como un sonido de patrulla que apenas era perceptible. Créeme, yo no estaba borracho, además de que mi amigo no había consumido tanta. Decidimos cortar camino por la calle Alfarería, donde está el recinto de la Santa Muerte. Siempre me había causado curiosidad ese altar lleno de flores marchitas, botellas, cigarros, monedas y muñecos. Yo no soy devoto, no tengo una creencia en concreto, pero respeto todas estas. Aún así, esa noche, como te comentaba, había algo distinto en el ambiente. El altar estaba totalmente iluminado, aunque no había nadie cerca. Muchas veladoras estaban encendidas y brillaban al mismo tiempo, sin viento, sin moverse. Me acerqué un poco y sentí un olor penetrante, una mezcla de copal, alcohol y carne podrida. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Lo escuché 3 veces, en voz baja, rasposa y femenina. Luis. 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 El corazón se me detuvo. No había nadie. Caminé más rápido, pero la voz seguía detrás de mí, repitiéndolo, con un tono entre ternura y burla. Le dije a mi compañero si había escuchado eso, y él dijo que sí, que habían dicho mi nombre, por lo cual no era alucinación mía. Es entonces que miramos hacia atrás. Era enorme, de más de 2 metros de altura, y vestía un velo blanco que se movía sin aire. En sus manos tenía lo que parecía ser una guadaña, que reflejaba la luz de las velas. Su rostro no era un cráneo, era una mezcla de hueso y carne vieja, con los dientes asomándose y los ojos hundidos, oscuros. Empezó a seguir nuestros pasos. No corría, pero con cada parpadeo estaba más cerca. El sonido de sus pies era seco, como si arrastrara cadenas o huesos contra el piso. Intentamos correr, pero sentíamos que el aire nos pesaba. El barrio se volvió un laberinto sin salida. Las calles se alargaban, los callejones se multiplicaban. En un punto, me pareció volver a pasar frente al mismo puesto cerrado 3 veces. Mientras corríamos, las luces empezaron a fallar. Cada vez que un foco parpadeaba, ella parecía estar un poco más cerca, como si la oscuridad le ayudara a avanzar más rápido. En un último parpadeo, la tuvimos a menos de 2 metros. Me miraba fijo y me dijo con una voz que me retumbó en la cabeza: No corran. Ya son míos. Llegamos al eje 1 norte. No había taxis, ni patrullas, ni gente, ni nada. Solo el zumbido de las luces del alumbrado público. Cruzamos la avenida a toda prisa y justo cuando pisé el otro lado, nos detuvimos. Ella estaba parada ahí, en la acera contraria, mirándonos. Intentó avanzar, pero algo la detenía, como si una barrera invisible le impidiera cruzar. Movía la cabeza de un lado para otro. Un vagabundo de la zona estaba viendo cómo corríamos despavoridos. En eso, él volteó a ver a la figura, se persinó y se fue corriendo del lado contrario. En ese momento, para nuestra fortuna, pasó un taxi y de manera milagrosa nos subió. No sé cómo con ese aspecto, con el susto que teníamos encima y el lugar, nos hizo la parada. Y por eso mismo te digo que fue un milagro. El chofer, incluso en un tono burlón, nos dijo: ¿Lo siguen o qué, morros? No respondimos. Solo miré por la ventana y la vi por última vez. Una silueta blanca,
inmóvil, observándome desde el otro lado del eje 1. Era escalofriante esa visión. Esa noche llegué a casa de mis papás en la colonia Doctores, con las manos temblando. Me encerré y me metí a bañar, pero cuando apagué la luz del baño, me pareció escuchar mi nombre otra vez. Esta vez dentro del departamento. Desde entonces, siento que no me ha dejado del todo. A veces me parece verla reflejada en el vidrio cuando paso enfrente del Hospital General, o la escucho susurrando mientras intento dormir. Una vez mi novia me dijo que mientras yo dormía, una mujer vestida de blanco estaba parada junto a la cama, viéndome. Esa noche, ella se llevó un susto que vaya, la dejó marcada. He intentado mudarme, hacer limpias, bendecir la casa, pero nada funciona del todo. Y cuando es octubre, sin falta, sueño con esa calle, la calle donde estaba su altar. No sé si eso realmente fue la santa o fue otra entidad que se hizo pasar por ella, ya que tengo conocidos que dicen que ella es milagrosa y que jamás haría algo como lo que hizo. Mi amigo, por su parte, no vivió otra cosa más que lo que vivimos esa noche, por lo que puedo asegurar que a él no lo persiguió. Pero ¿por qué a mí sí? ¿Por qué sigue detrás de mí de esa forma tan sutil, pero constante? Es algo que no me puedo explicar. ¿Qué habrá sido lo que Luis vio aquella noche, en octubre del año 2015? Si habrá sido la santa la que se le manifestó, o en cambio, otra entidad completamente diferente. Y es que en el barrio Bravo, hoy en día, tienen muchas creencias, las cuales varios fieles llegan a predicar. Religiones las cuales mucha gente se entrega por completo y se vuelve parte de su día a día. Hace unos meses, se volvió popular en redes sociales, sobre todo en TikTok, la colocación de una estatua de Baphomet, que recientemente ha sido utilizada por muchos como una representación del demonio, y tal cual, como pasa con la Niña Blanca, se le rinde tributo. Se van a dejar ofrendas y hacer oraciones, y es entre las calles Panaderos y Carpintería donde se erige esta estatua, la cual es sumamente atípica, incluso en el mismo barrio, debido a que en la misma calle hay muchos altares, varios dedicados a la Virgen de Guadalupe y a varios niños Dios, así como a santos de la religión católica. Es por eso que destaca enormemente y llama la atención de propios y extraños. En TikTok, fieles han subido imágenes y videos de cómo le rinden tributo a esta imagen. Está al pie de las calles antes citadas y uno puede visitarlas y dejar una ofrenda sin ningún tipo de problema. Se halla en plena vía pública y quienes la colocaron, evidentemente, no tratan de ocultar su devoción ni nada parecido. Hago esta introducción porque el siguiente relato, rescatado del canal de mi colega, lo que internet cuenta, es más que escalofriante y sin duda, lo que dice un suscriptor es algo muy parecido a lo encontrado en algo que suele pasar mucho en el barrio Bravo, y me refiero a los cateos por parte de la policía a casas de esta colonia. Allí, un policía llegó a encontrar algo sumamente escalofriante e impactante, y que tiene que ver con lo antes mencionado, pero a su vez también converge a una leyenda urbana que muchos dicen es un secreto a voces en el barrio Bravo: los túneles de Tepito. Toda la capital mexicana está llena de túneles. Algunos han sido tapados, otros permanecen hasta nuestra era, pero algo se ha hablado de Tepito. Aquí, presuntamente hay túneles, pero no túneles hechos durante la época colonial, no, sino túneles que actualmente fueron creados por diversos grupos del crimen, y supuestamente los hicieron para escapar de las autoridades en caso de redadas, o bien para transportar cosas de un punto A a un punto B, algo sumamente inteligente, ya que esto haría que pasaran desapercibidos tanto por la gente como por las autoridades. Esto que diré es algo que refuerza lo que dije en el principio, en la intro, y es que podemos hablar de la realidad de Tepito, y es que son muchas las personas que promueven la mala imagen de la que se le ha hecho a Tepito,
Curiosamente, esta se ha extendido por toda la República. La creencia de que Tepito es extremadamente peligroso, pero a contraparte son muchos quienes te invitan a que por ti mismo visites Tepito y veas la realidad de esta colonia. Usuarios como Abner Cleon, el cual cuenta que vivió 22 años en Tepito y por sus años de experiencia cuenta que no es para nada como lo pintan. Personas como él impulsan a quienes son incluso de otros estados a que vayan y se den su tour por el lugar para que vean la realidad de lo que es Tepito y cómo es su gente, y que la verdad, esos dichos de que es un lugar peligroso ya han quedado en el pasado, aunque hay que decirlo, sí tiene su lado peligroso, simplemente hay que saber por dónde andar. Hola Stan, prefiero que no digas mi apellido, tan solo nómbrame como Alberto. Esto pasó hace muchos años, cuando yo todavía era pequeño, a finales de los 90. No era algo que yo viviera todos los días, ya que yo no vivía ahí, pero tenía un amigo que sí, y por eso terminé metido en algo que nunca se me va a borrar de la cabeza. Todo ocurrió en una vecindad de Tepito. Eran finales de los años 90 y los vecinos contaban que antes de que todo se pusiera raro, esa vecindad era de lo más normal y cotidiana. Ruidosa, con mucha gente entrando y saliendo, y con humedad. Algo común en todas esas vecindades de Tepito. Fue hasta que un vecino, un señor solitario, al que casi nadie le hablaba, llegó a rentar un cuarto de ahí, y lo que más extrañaba es que él había metido una figura de la Santa Muerte en su departamento. Hoy es común verla en muchos lados, pero en esos años no lo era. No había puestos llenos de figuras, ni era algo tan conocido, pero eso desde el principio causó incomodidad. El señor practicaba brujería, eso se sabía. Siempre olía raro su casa. Había veladoras prendidas todo el día, gente extraña entrando y saliendo. Y poco a poco empezaron los comentarios. Vecinos decían que veían sombras dentro de sus casas, aunque no hubiera nadie, y otros juraban que les aventaban cosas, platos, el control de la tele, monedas hasta zapatos. Fenómenos tipo poltergeist, aunque en ese tiempo nadie les llamaba así. Las puertas se azotaban, las luces, tanto de los cuartos como del patio, parpadeaban constantemente, y algunos despertaban con dolor de cabeza horrible. Pero nadie decía en voz alta, y es que en Tepito era mejor no meterse con nadie. Todo esto lo llegué a conocer gracias a mi amigo Juan. Yo iba regularmente a jugar con Juan, a su vecindad, que era la misma que la de este hombre. Él me había platicado todo esto, todo lo que los vecinos contaban. Incluso se hablaba que este hombre hacía sitios en las madrugadas, que se escuchaban animales dentro, animales como gallinas y cabras, pero que de un momento para otro se dejaban de escuchar. Un día estábamos pateando un balón en el patio cuando, sin querer, se nos fue a la azotehuela de este hombre. El balón rebotó y se metió por la azotehuela del departamento del señor. Nos quedamos viendo. «Entramos», dijo Juan. «Vale, rápido», le dije yo. Éramos niños. No pensábamos en otra cosa más que recuperar el balón, a pesar de todas las historias que se hablaban de este sujeto. Entramos. Desde el primer paso se sentía pesado el ambiente y olía horrible. El departamento estaba en pésimo estado. Las paredes estaban llenas de humedad, manchas negras, como si nunca se hubiera limpiado. Suciedad acumulada en las esquinas, el piso pegajoso. Olía a cera quemada y a algo más viejo, como rancio. El balón había rodado hasta la sala. Nosotros sabíamos que este hombre no estaba. Siempre salía a la misma hora, aparte de que nosotros, cuando estábamos jugando, ya lo habíamos visto salir. Aún así, con mucha cautela, caminamos hasta la sala. En medio de esta, había una figura enorme, de casi 2 metros, de piso a techo. Era una Santa Muerte blanca, como de yeso, rodeada de flores secas y veladoras. Para nosotros, niños de los 90, completamente inocentes, eso fue terror puro.
Nunca habíamos visto algo así. Sentí que el pecho se me cerró. Juan soltó un pequeño grito y yo evité gritar. Y entonces pasó lo que nunca voy a olvidar. La figura volteó la cabeza, no el cuerpo. Fue simplemente la cabeza, girando lentamente hacia nosotros. Nos estaba viendo. Yo sentí que las piernas no me respondían. Un olor terrible empezó a emanar. No gritamos más y salimos corriendo como pudimos, olvidando el balón ahí dentro. No miramos atrás. Créeme, desde ese día el Señor nos observaba cada vez que nos veía pasar. No decía nada, solo nos miraba. Y cada vez que lo hacía, nos dolía la cabeza. Era un dolor seco e inmediato. Yo empecé a ver cosas raras en mi propia casa, y eso que yo no vivía en la vecindad, tales como sombras, ruidos y sobre todo una sensación, la sensación de una presencia que estaba parada detrás de mí, pero que al voltear jamás veía a nadie. Mis padres también experimentaron cosas similares, y es que el Señor sabía quiénes éramos, sabía que habíamos entrado, sabía que habíamos visto algo que no debíamos. Eso lo sabía por el balón, aunque simplemente pudo haber pensado que se nos voló y ya, pero de alguna forma se enteró que habíamos ingresado a su casa. Tiempo después se supo que el hombre andaba en cosas turbias, venta de sustancias y problemas con gente pesada. Cierta noche Juan me contó por teléfono que habían ultimado a ese tipo a plomazos en la colonia Morelos. Y lo más extraño fue esto: desde el momento en que él falleció, todos los fenómenos extraños se detuvieron. Ya no había sombras, nada de objetos moviéndose solos, y menos dolores de cabeza. Nadie sabe qué pasó con sus cosas. De la noche a la mañana su departamento apareció completamente vacío. Dicen que no hubo mudanza y ningún vecino vio entrar ni salir a nadie. Dicen que fue en la madrugada, en silencio total. La figura, la santa, también desapareció y se llevaron todo de la casa, hasta las cortinas. Incluso algunos vecinos dijeron que fue un robo, pero era muy extraño. Todo quedó como una experiencia sumamente rara. Algo que me contaba Juan impresionó mucho a toda la vecindad. Y créeme, hoy, cada vez que veo la figura de la santa, no puedo evitar recordar cómo es que giró la cabeza. Era una figura de yeso. No podía haber hecho eso. Además, ¿cómo es que giró exactamente hacia nosotros? Yo sé lo que vi. No fue mi imaginación. Juan también lo había visto. Y esto, hasta la fecha, es algo que me sigue persiguiendo.